Bueno, muchas gracias. Pasamos ahora a uno de los momentos centrales de esta jornada de presentación de la Agenda Urbana de Andalucía, y lo hacemos con tres alcaldes de grandes ciudades de Andalucía, con el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, con el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, y con la alcaldesa de Córdoba, que ya ha tenido ocasión de dirigirse a ustedes en la inauguración. Y con ellos queremos hablar de varios asuntos. Queremos, en primer lugar, que compartan un poco sus experiencias en planificación urbana, para que puedan darnos su visión y su idea de a dónde se dirigen las ciudades andaluzas y cuáles son esos grandes retos y oportunidades que nos depara el futuro, y que con herramientas como las que se abre ahora a través de la Agenda Urbana, pues es un instrumento que puede servir para guiar ese camino. Comentaba nuestro anterior participante, Pepe Cabello, la importancia de tener una visión, de imaginar a dónde quieres llegar y de tener un plan para conseguirlo. Y eso me da pie para hacer la primera pregunta que quisiera dirigir a nuestros alcaldes, y es cómo se imaginan esa Córdoba, esa Málaga, esa Sevilla del futuro de 2, 3 décadas, en los retos que hay que afrontar, y también cómo se imaginan a dónde pueden llegar, pues, en asuntos importantes como la sostenibilidad, el transporte, la igualdad en las ciudades. Comenzamos, si le parece, por el alcalde de Sevilla. Juan, cuando quiera. Bueno, pues muchas gracias. ¿Ahí? ¿Sí? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Muchas gracias en primer lugar por la invitación, y bueno, pues compartir además es un lujo con dos alcaldes a los que aprecio y con los que colaboro, en este caso como alcaldes de capitales andaluzas, que tenemos muchos temas en común, y sobre todo tenemos voluntad, ¿no?, de trabajar juntos. El marco nos lo da hoy la Agenda Urbana de Andalucía, el documento que el Gobierno andaluz pone encima de la mesa para impulsar un proceso que desde el punto de vista conceptual está marcado por un documento, en este caso de Naciones Unidas, por una estrategia mundial, que es la Agenda Urbana Mundial y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por tanto, como decías, lo que podemos aportar quizás los alcaldes hoy es cómo vamos a trasladar eso a la realidad de nuestras ciudades en los próximos años, ¿no? Yo, ¿cómo me imagino la ciudad de Sevilla? Preguntabas, ¿no? Bueno, la ciudad de Sevilla, efectivamente, si hiciéramos ahora mismo una foto fija, bueno, pues ha conseguido una serie de objetivos respecto a una transformación de modelo de ciudad hace 20 años hacia acá, que hace que en estos momentos pues sea una ciudad atractiva para visitar, atractiva para vivir, una ciudad en la que quien, en este caso no siendo sevillano, la conoce, pues identifica un nivel de calidad de vida o un entorno atractivo, ¿no?, para desarrollar su vida personal, profesional, etcétera. Sin embargo, los retos claramente que identifica, en este caso, los ODS, nos marcan prioridades o nos marcan elementos en los que podemos avanzar o podemos mejorar, y en los que, para mí, en primer lugar, y para los próximos años, los retos serían la transformación de la realidad social de aquellos lugares en donde claramente el nivel, digamos, de calidad de vida medio está por debajo de lo que puede, en este caso, observarse o de lo que se puede disfrutar en el conjunto de otros puntos de la ciudad, ¿no? Por tanto, la ciudad que yo imagino es una ciudad en la que, por ejemplo, aquellos barrios que llamamos zonas de transformación social o más desfavorecidos, pues fuesen, digamos, barrios perfectamente o mejor integrados en la realidad económica y social de la ciudad, y por tanto que su renta per cápita, que sus posibilidades, en este caso, de inserción en el mercado laboral, que sus oportunidades desde el punto de vista de los jóvenes fuesen, en este caso, o estuviesen en igualdad con otros ciudadanos. Esa sería, a mi juicio, la primera de los retos, ¿no? Una ciudad inclusiva, una ciudad que ha sido capaz de integrar aquellas zonas en donde había una brecha, y por tanto, bueno, pues de alguna manera hemos conseguido tener una situación, digamos, más equilibrada, ¿no?, territorialmente. En segundo lugar, bueno, pues evidentemente haber conseguido poner a la ciudad en cabeza de aquellas que han sabido entrar en la era digital, pero en línea de salida y no en cola. Es decir, está claro que tenemos que introducir la innovación y tenemos que introducir, en este caso, otro tipo de elementos o prioridades en el modelo de diseño urbano, y eso significa estar muy atentos e invertir
de manera correcta, porque aquellas ciudades en las que este tipo de elementos no se introduzcan, en primer lugar van a perder oportunidades, es decir, oportunidades de creación de empleo o de dinamización de determinados sectores de actividad productiva que van a ser claves para que esa ciudad sea dinámica, funcione, genere iniciativas empresariales y empleo del tipo del que se está creando ya, pero se va a crear sobre todo mucho más en los próximos años. Por tanto, ese es un reto que tenemos, lógicamente, que integrar de manera equilibrada en el conjunto de la ciudad. Y por último, el tercero, que sería el elemento en el que me gustaría ver la ciudad, sería en una revisión profunda de nuestra planificación y nuestra ordenación urbana, que creo que en estos momentos debe revisarse a la luz de esos objetivos de desarrollo sostenible, sobre todo para mejorar una serie de indicadores que, bueno, pues hace unos años eran los clásicos, podemos decir, ¿no? Pues, oye, un mejor aprovechamiento del espacio público, una pérdida de ocupación de espacio por el vehículo privado y una mejora de la movilidad sostenible, una recuperación o una rehabilitación de nuestro patrimonio monumental, pero también del patrimonio individual y público de nuestro parque de vivienda para conseguir, digamos, adaptarlo a los nuevos requerimientos energéticos, a las nuevas necesidades. Todo ese tipo de decisiones respecto a la planificación urbana, a la ordenación de los espacios, ya no solo es una cuestión de inversión en infraestructuras, como hace unos años, ya no solo es cuestión de plantear cuántos anillos o qué tipo de medios de transporte hay que producir. Es evidente que necesitamos todavía una mayor apuesta por el transporte público y su financiación en los próximos años en los núcleos urbanos, pero también es una cuestión de mentalidad. Tenemos que cambiar determinadas pautas de comportamiento y la sostenibilidad tiene que ser un elemento mucho más profundo, como claramente hemos visto en estos 3-4 últimos años, que ha evolucionado o se ha disparado de la mano de la innovación tecnológica en nuestras ciudades, ¿no? Por tanto, creo que inclusión social, un elemento fundamental, innovación tecnológica y, por último, bueno, pues la sostenibilidad entendida como una transformación hacia una ciudad más avanzada, más inteligente. Vamos a continuar con el alcalde de Málaga y seguimos con la alcaldesa de Córdoba. Alcalde, ¿en qué medida comparte esa visión y cuál es su propia visión y su propio plan para la ciudad de Málaga, ya le digo, en un futuro próximo y también un poquito a largo plazo? En primer lugar, quiero decir que estoy encantado de estar aquí en Córdoba, en este palacio que se estrena de congresos, que se añade a los que ya tiene Andalucía y que estoy seguro que hará una actividad muy complementaria con lo que ya existe en Málaga, en Sevilla, en Granada, en otras ciudades, ¿no? En esta materia, en Málaga venimos trabajando desde hace años. Ya el año 95 se aprobaba la Agenda 21, la Carta Verde, inspirada en la Carta de Aalborg también. El año 2005 una nueva Agenda 21-2005 actualizada. Y en 2015 tenemos la nueva agenda urbana inspirada directamente, digamos, porque estaban muy de actualidad los ODS que se aprobaban en ese año por Naciones Unidas. Y de hecho estamos ahora actualizando el plan estratégico, digamos, situándolo en el contexto de los ODS, de tal manera que los proyectos y las ideas y las líneas de nuestro plan estratégico estén pues marcando estas líneas de los ODS. Tenemos 125 indicadores en la agenda urbana, creo que están bastante bien elaborados y ahora se trata de irlos consiguiendo, de irlos trabajando para que sean una realidad, ¿no? Por lo tanto, una de las cosas que queremos hacer es ir midiéndonos, ir viendo cómo vamos cambiando. No sé si es el micro mío o es el micro... Creo que van a intentar resolver los problemas, sí, de tal forma que nos podamos mover discretamente sin estar preocupados con que el sonido arranque de forma molesta, ¿no? Son muchos temas, quizás quitarlo de atrás, ¿no? Vale, ponerlo por ahí. Bien, son muchísimas cuestiones y todas apasionantes, ¿no? El tema ambiental lo es, pero muchas veces pensamos que es tema ambiental y no, es algo más, es una visión completa, holística. Yo creo que Espada aludía un poco en esa línea también, ¿no? Donde se trata de resolver toda la dinámica y la problemática que tiene el planeta y que en las ciudades, donde se concentra la mayor parte de la población, pues tiene más especial, digamos, agudeza, más intensidad. Y además crea ciertos problemas. O sea, la ciudad genera problemas de desigualdad física, social, o sea, barrios que a poca distancia hay una gran desigualdad entre unos y otros. Crea problemas de movilidad, hay que saber resolverlos bien. Por lo tanto, hay que apostar por el transporte público claramente y aplicar tecnologías, las modernas tecnologías, las TIC, para que la gente confíe, vea más facilidad
en uso del transporte público, conseguir esa financiación, que aludía también Espada, en eso estamos trabajando a través de ATUC, para que desde el Gobierno central no sea solamente Madrid y Barcelona, donde haya grandes acuerdos por el transporte público, sino otras ciudades de cierto tamaño podamos acceder a los apoyos y al esfuerzo que hacemos los propios ayuntamientos. Y sobre todo yo creo que es muy importante que todo esto lo viva la gente, y en eso nos vamos a dedicar y estamos dedicando esfuerzos de una manera también personal, individual. O sea, las empresas, los ODS tienen que estar incorporados en la estrategia de las empresas. De hecho, tenemos una reunión en Málaga el 25 de este mes para trasladar al mundo empresarial la necesidad de que en sus planificación estratégica lo incluyan. A lo mejor no los 17, pero hay algunos de los cuales ellos pueden actuar claramente. Y luego el mundo asociativo, los profesionales, 1000 aspectos. Hay para mí uno clave, que es la educación, aludía yo, el 4, la educación de calidad. No está en nuestras manos el hacerlo, es a nivel autonómico, a nivel estatal, sobre todo autonómico, donde tiene que darse la gran batalla para que no haya fracaso escolar. Mientras tengamos fracaso escolar, hay paro garantizado, y si hay paro hay exclusión social, y tenemos problemas de desestructuración familiar y esos problemas que antes aludíamos de los barrios diferenciados, etc. La educación nos iguala si conseguimos que nadie se quede atrás, y nos iguala más si conseguimos una educación de calidad. Esa es la gran batalla. Y estamos dispuestos a colaborar, pero esa es una de las dificultades, que no tenemos ahí competencia. Primeramente, el tema de las competencias, mis compañeros alcaldes dirán, ya está el alcalde de Málaga hablando de esto, pero es que es verdad, yo lo digo porque lo siento. Llevo 18 años de alcalde, 18 años y medio, y siempre he planteado a la autonomía que debían de confiar más en los ayuntamientos, que somos las administraciones más cercanas a la gente, y podemos transmitir mejor, con más eficacia, de una manera más barata además, la gestión para muchos de estos objetivos donde la participación ciudadana es esencial. Los temas ambientales se sabe, cuántas veces queremos que la gente colabore, ya es un tema muy nuestro, muy municipal, en que la ciudad esté limpia, no es solo limpiarla bien, es que se mantenga limpia, y esa colaboración es esencial. Las famosas toallitas, por poner un ejemplo, que luego salen, sobre todo en las ciudades marítimas, salen al final rebotadas hacia la playa porque creen que se degrada, no se degrada, hay que ser en eso muy proactivo, muy atento, en fin. Esa misma labor de mentalización en el tema del transporte público es claramente el municipio el que tiene que estar en ese nivel. Por eso las agendas urbanas, y la palabra lo dice, urbana, ciudad, tienen plena necesidad de carta de naturaleza para hacerlo. ¿Qué sueño? ¿Qué podemos hacer en esta década? Pues cambiar muchas cosas, mejorar más el transporte público, más espacios verdes, Málaga es una ciudad estupenda para ello, conseguir más un mar Mediterráneo en nuestra zona que esté aún más atractivo, más limpio. No depende solo de nosotros, depende de toda la aglomeración del litoral, de distintos municipios del litoral. Trabajar en esa línea del ahorro energético, no solamente desde la ciudad en sí mismo, desde el ayuntamiento, sino la ciudad completa. Para el año 2050, nuestra estrategia es que la ciudad sea neutra, que las emisiones que pueda tener sean, digamos, cero, en el sentido de que lo que consuma de energía sea producido de una manera renovable en la ciudad. Es un objetivo ambicioso. Hemos empezado en ese camino, plantas fotovoltaicas, aprovechamiento de los recursos, el ciclo de los recursos, la economía circular, todo eso son temas que están ahí. La verdad es que es apasionante. Yo creo que lo más importante que tenemos en la mano, y debemos trabajar en esa dirección, es transmitir esa pasión a todos los que son agentes activos de la ciudad. Antes he hablado de los empresarios, de los profesionales, pero todos tienen que sentirse colaboradores en salir, las comunidades de vecinos, cuando planteé la posibilidad de ahorro energético en las edificaciones. Los fondos europeos que existen, debíamos de tener más posibilidad de manejar nosotros. No la tenemos, prácticamente llegan muy contados. Hay que hacer un gran cambio, una gran revolución en ese sentido en España, de confiar más en los ayuntamientos, porque luego se nos pide y se nos examina y competimos con Europa y con otras zonas, otras ciudades de otros continentes, en el marco global, ¿no? ¿Cómo están las ciudades españolas? Pues somos las más débiles a la hora de competir en cualquier cosa, en esta también, ¿no? Pero en fin, nos esforzaremos en ello, ¿no? Y sobre el camino recorrido, que estamos orgullosos de él, nuestra ambición es amplia y es, en fin, total y global. En todas las líneas, en todos los azimut queremos trabajar. También en uno, que aludí antes a la prensa y antes de entrar, que es la cooperación al desarrollo. Tenemos que conseguir que los ODS sean conseguidos en cada una de nuestras ciudades, pero luego pensemos lo que ocurre más allá del mar Mediterráneo, por hablar del caso de Málaga, ¿no? Con España, ¿no? Los países del norte de África y más allá del Sahel, etcétera, América Latina, tener una visión global del planeta. Son objetivos del planeta y el planeta se salva entero o no.
Los objetivos de emisión CO2, nos importa mucho que el Pacto de París se respete por todo, empezando por Estados Unidos, esencialmente, y China, otro país realmente contaminante, y la India también, países que tienen que esforzarse en esa línea. Pero los temas del desarrollo, de la educación, de la cohesión económica y social, eso tiene que estar impregnando la labor de todo. Y la diplomacia de ciudades puede hacer muchas cosas. Podemos también colaborar ciudad a ciudad con aquellas que podamos, no infinitas, pero algunas, para que los modelos nuestros puedan servir a animarles, a ayudar. Y es una tarea compleja, no es solo ciudad a ciudad, es también de estado a estado, de región a región, de empresa a empresa, en fin, las ONG, 1000 aspectos. Todo eso también tenemos que estar nosotros embarcados. Yo lo veo así, y creo que la gente es bueno que nos vea así y que se anime a hacerlo. Siempre le he planteado a los ciudadanos de Málaga, cuando nos hablaban del 0,7, que cumplimos perfectamente nuestro presupuesto, famoso 0,7 para la cooperación y desarrollo, que ya lo hacemos, pero luego el dinero que te quedas tú, ciudadano, una vez que has pagado los impuestos, nuestro 0,7 va para eso. Tu 0,7 particular, aplícatelo también. Y normalmente en impuestos le quitamos en total, entre todos, casi la mitad de los ingresos en el promedio nacional. Una cantidad excesiva, puede decir alguno, pero todavía te queda un 59% de tu renta, pues ahí puedes aplicar un 0,7. ¿Y cómo lo haces? Pues elige la ONG que más confíe, la más honesta, y pide cuentas de cómo están esos temas. Nosotros en la cooperación hacemos luego rendición de cuentas, auditoría de lo que se hace. Hay 1000 cosas por hacer. Estamos en un momento muy importante del planeta, del mundo. Es apasionante poder colaborar a ello. Las agendas nos ayudan a esta línea, no cabe duda. Es una manera muy eficaz de ello, pero con una visión global, holística a nivel local y global a nivel del mundo. Este último aspecto que ha comentado de la colaboración quiero preguntarle después, pero antes quiero que la alcaldesa de Córdoba nos cuente, cuando sueña con la Córdoba del futuro, cuando sueña con la Córdoba de 10, 20 años, ¿con qué sueña la alcaldesa de Córdoba? Bueno, en primer lugar yo quiero agradecer la visita esta mañana de mis dos colegas, de Juan Espada y de Paco de la Torre, que saben que en esta ciudad no solo son bienvenidos, sino que lo hemos venido practicando, no solo reforzando, sino practicando durante estos últimos años, que de la colaboración entre las ciudades, de la suma de las ciudades, muchas veces los resultados son algo más que la suma y multiplicamos los resultados, ¿no? Y creo que lo de hoy es un ejemplo más. Los tres coincidimos en que era necesario y valoramos muy positivamente que tengamos una herramienta que nos permita crecer en condiciones de igualdad, que el entorno urbano tiene que formar parte de la agenda política, pero también de la agenda de desarrollo de nuestra comunidad, porque precisamente en los entornos urbanos se concentran un número de población tan importante como para no perder de vista. Pero además que en los entornos urbanos ocurre todo. Ocurren y se producen los problemas, pero también se generan las soluciones en esa visualización, como bien nos pedía a los tres, de cuáles las ciudades que queremos proyectar en un futuro. Y para proyectar en un futuro hay que hacer un análisis de la realidad. Yo siempre lo he dicho, en el ámbito personal, emocional y profesional. Lo que quieras ser dentro de 10 años tienes que empezar a trabajarlo desde ahora. Las cosas no ocurren porque sí, ¿no? Con lo cual, la ciudad que yo visualizo dentro de 10, 15 años, tiene que ver mucho con asumir los retos y las soluciones a los problemas que tenemos actualmente. Y todo esto, que podía ser una coincidencia entre las tres ciudades, ahora yo le sumo las características que tiene la ciudad de Córdoba, que son completamente distintas a las de Sevilla y Málaga. Un término municipal que es el más grande de toda Andalucía, con lo cual los problemas de aglomeración y las concentraciones metropolitanas en la ciudad de Córdoba no se dan. Un casco histórico que ocupa el corazón de la ciudad y donde además un casco donde viven más de 45.000 cordobeses. Eso quiere decir que el 30 y el 28% de la población sigue estando en el centro de la ciudad, una ciudad que es alargada, que además tiene, por su condición de término municipal, hay barrios de la ciudad de Córdoba que están a 22 kilómetros, no son aldeas, no son entidades locales autónomas, son barrios de la ciudad de Córdoba a 22 kilómetros de su casco. Y luego una apuesta decidida que hizo esta ciudad desde hace muchísimo tiempo de tener instrumentos para cambiar algunas cosas en la ciudad, como son, para mí, en este momento, uno de los instrumentos más fundamentales, como son las empresas públicas. En Córdoba, la gestión del agua se hace desde una empresa netamente pública, la gestión del transporte público, la gestión de los cementerios, la gestión de las iniciativas artísticas, culturales. Toda esa capacidad y esos instrumentos te da también un elemento que te permite, junto con una agenda urbana, tener elementos para la transformación que tengan mucha más autonomía que si tienes que hacerlo compartido con otro modelo de gestión. A partir de ahí, creo que hay una coincidencia en lo que significa cómo proyectamos
nuestro crecimiento territorial. La ciudad de Córdoba también está pendiente de una actualización. Yo creo que no necesita un nuevo Plan General de Ordenación Urbana, pero sí necesita una actualización del actual. Es un documento que tiene ya cerca de 18 años de vigencia, desde el 2001, y que esta ciudad ha crecido durante estos años. Y ese modelo de crecimiento, con la actualización del Plan General, tiene que tener en cuenta, sin duda, esta agenda urbana. Tiene que tener en cuenta cuál es la economía, cuáles son los sectores productivos en los que esta ciudad se quiere basar para tener ese concepto de igualdad de oportunidades para todos nuestros vecinos. Y es verdad que igual que nuestra tierra perdió el carro en su momento en una revolución industrial, hay una revolución que está a las puertas, que habla de innovación, que habla de desarrollo tecnológico, que habla de la incorporación de la digitalización, en la que estas tres ciudades se sienten especialmente cómodas, cada una con un sector. La ciudad de Córdoba ha apostado por la digitalización y la innovación en sectores como la agricultura, que son muy propios también por nuestras características. Ha apostado por la digitalización y la innovación en el sector de servicios, que es otro de nuestros grandes puntales, y en todo lo que tiene que ver con el biosanitario y el biomédico, porque aquí se concentran elementos e instituciones que nos hacen poder tener oportunidad a partir de ahí. En el ámbito social, porque no hay que perder de vista que cuando hablamos de sostenibilidad no es solo medioambiental, no es solo económica, sino también social. La ciudad de Córdoba tiene 3 barrios y uno de ellos especialmente que es de los más pobres que tiene Andalucía. Eso no puede pasar desapercibido cuando tú te pones a trabajar con este documento. Para generar esa igualdad de oportunidades, empezando desde luego por el acceso a la formación y evitar el asentismo escolar, pero también ofrecer oportunidades en materia de formación que luego tengan una correlación natural con sectores productivos y con oportunidades de empleo. Eso tiene que formar parte también de nuestra agenda política. Y en materia medioambiental, conceptos como el saneamiento, conceptos como el suministro de agua, el cómo reciclamos y recuperamos parte de nuestros residuos, el cómo apostamos por métodos más eficientes de iluminación con el LED, o fundamentalmente cómo cambiamos y transformamos los sistemas de transporte, también inciden en esta agenda urbana. Y en ese apartado de gobernanza y por último, ¿no? Yo le decía que si Córdoba tiene alguna singularidad, haber hecho esa apuesta histórica por tener un instrumento de empresas municipales que nos permiten también orientar y dirigir hacia dónde queremos caminar. Pero también tiene una característica que nos ha acompañado a lo largo del tiempo, y es nuestro concepto de participación ciudadana y de cómo compartir las decisiones que tiene que tomar esta ciudad. Frente a quien entiende que cuando se abren procesos para debatir y para tomar decisiones y se comparten con el resto es una pérdida de autoridad, yo soy de las que pienso que en ese proceso, cuanto más compañía lleve, más fortaleza va a tener las decisiones que tome en un futuro, ¿no? Y esos dos elementos, tanto el de la participación ciudadana como el de haber hecho una apuesta por un modelo de gestión desde lo público, creo que nos coloca en una posición distinta. Entonces, creo que hay elementos que compartimos perfectamente como grandes aglomeraciones urbanas que tiene esta tierra, y hay diferenciaciones que tienen que ver luego con nuestras singularidades, con nuestros matices, con nuestro modelo de economía y con los retos que nos planteamos como alcaldes, ¿no? Al final. Sin duda que hay coincidencias y singularidades, como dice usted. Se ha hablado a lo largo de la mañana en lo que llevamos la realidad de que en las ciudades están los problemas, están también las soluciones, y la agenda urbana lo que pretende es dar herramientas para ir encontrando esas soluciones a la medida también de cada ciudad. Y uno de esos métodos para ir encontrando soluciones es la cooperación, que forma parte de los últimos años de la agenda de las 3 ciudades que están aquí representadas de un modo muy importante. El alcalde de Málaga ha hecho referencia a eso en su primera intervención, y les quería invitar, empezando por usted, alcalde, a reflexionar sobre qué importancia tiene lo que ya se ha hecho en cooperación, qué diagnóstico hacen, qué balance hacen de lo ya realizado, y qué proyección y qué podemos esperar de esa cooperación en el futuro. Bueno, se ha dado un primer paso con el eje que inicialmente era Málaga-Sevilla, desde la ciudad se planteaba, los ayuntamientos nos sumamos a ello, se amplió a Córdoba y Granada, y sobre todo en el tema de la promoción turística, con el título hermoso de Alma de Andalucía, para mercados lejanos, ¿no? Pero yo creo que hay que hacer más cosas, aparte que en ese tema también esperamos ahí los apoyos presupuestarios autonómicos para ir más fuertes en este tema, los mercados lejanos, tema que está pendiente de alguna conversación con la Consejería de Turismo y Deporte. Creo que
Se habló también, tenemos un acuerdo en caso de Málaga y Sevilla con las universidades respectivas, Andalucía TEC como marco donde están las de Sevilla y Málaga. Por ejemplo, para el tema de los vehículos eléctricos, poder moverse en el ámbito andaluz, no solamente, no tenemos un programa dentro de la línea de Smart City, por eso Smart City, muchos de ellos impregnado de filosofía y de objetivos ambientales, de los coches eléctricos llamados N2All, emisión cero para todos, ¿no? Que es un proyecto hispano-japonés y dejó una buena red de carga rápida en Málaga y una serie de cultura en esa línea avanzada, ¿no? Vaya que hace falta una política nacional que impulse más el vehículo eléctrico, evidentemente. Y dentro de esa política nacional o regional, cabría ir creando por lo que llaman electrolineras, o sea, puntos de recarga a lo largo de las carreteras, de las autovías que conectan las grandes ciudades andaluzas, para ir animando a que esta filosofía pudiera, un modelo, ¿no?, de que podía dar una imagen de una región comprometida en esa dirección. Luego, pues, se han intercambiado experiencias en proyectos europeos, la posibilidad de colaborar en temas de proyectos innovadores. Es un camino que creo que todavía hay que profundizar más, ¿no? Digamos, el intercambio de buenas prácticas, y nosotros están todas en nuestra página web, a disposición de todos, es una línea de trabajo aún, para mí, a profundizar más. Creo que cabe en esa línea y crear mecanismos de colaboración, vía empresas, etcétera. Los foros es una buena dinámica. Nosotros tenemos en Málaga una serie de foros, el Foro Trafiere, que ya está en 8 años, para la innovación, el Foro Green City, que tiene inclusive más tiempo, para las ciudades verdes. Ayer empezamos el Foro Moving, que sigue hoy también, tema de la movilidad inteligente en todos los sentidos, aire, drones, tema en tierra, en fin, vehículos conectados, etcétera, que también tenemos vocación de que siga. Smart Agri-Food, que es un tema que hablaba antes la alcaldesa de Cora, startup en temas del mundo agrario, el mundo de la alimentación, etcétera, empezó también recientemente. Y alguno más ahí en marcha. Queremos ir creando dinámica y otras ciudades también lo están haciendo. Y todo eso es bueno, que sea compartido, que sea reforzar la imagen de Andalucía como una región que tiene ciudades muy en vanguardia, ciudades importantes, ciudades brillantes. Creo que cabe en esa línea ir avanzando. Yo nunca veo aquí la competencia, veo la complementariedad, veo la posibilidad de que nos vemos juntos y que tengamos luego, pues, un juego de lealtad. Es obvio que hay como unos espacios que no que haya que respetar, sino de que en el ámbito autonómico, pues, la autonomía juegue con lealtad hacia todas, por igual, ¿no? O sea, que no esté más sensible a la hora de apoyar tal foro en una ciudad que tal otra, ¿no? Confío en esa lealtad, espero no llevarme ninguna decepción. Alcaldesa, ¿cuál es su visión de la cooperación? Y a partir de este punto yo les invito, si quieren, a que hablen e intervengan cuando prefieran. Yo, en todo caso, iré ordenando un poco las preguntas. Bueno, yo creo que para mí tiene una visión positiva este modelo de trabajo de colaboración, sobre todo porque la ciudad de Córdoba se ha incorporado, ¿no? Creo que una de nuestras grandes debilidades como ciudad es que no desde la confrontación y desde el mirar hacia otro lado, la ciudad de Córdoba no había ocupado nunca su lugar donde le corresponde en el territorio andaluz y mucho menos en España, ¿no? Y ese ocupar el lugar que le corresponde, hay maneras de hacerlo. Lo puede hacer a las bravas o lo puede hacer por las buenas. Yo soy de las que entiendo que es mejor compartir que ocupar, y cuando ocupar es pegar codazo al resto. Primero porque es nuestra manera también de entender que de esta nueva filosofía de la política, y especialmente en la política local, todos hemos aprendido a que de la colaboración y de la cooperación salen los resultados. De la confrontación ya nadie imagina, ni siquiera en cualquiera de nuestros plenos, unas mayorías absolutas sobradas que no te tengan que obligar a pactar no solo con los grupos municipales, sino también con la ciudadanía, ¿no? Y para mí lo positivo es que hemos iniciado un nuevo modelo de trabajo y de colaboración en el que cada una de nuestras ciudades tiene un saldo positivo, que seguramente no lo tendría si no hubiera iniciado este proceso de colaboración. Y hemos iniciado con aquello en lo que nos sentíamos más cómodos y donde teníamos también un trabajo previo hecho, que era precisamente componer un producto turístico que nos permite a Granada, Málaga, Sevilla y Córdoba conformar citas comerciales en la otra punta del mundo. Ahora mismo están nuestros 4 ayuntamientos representados en la Feria de Asia, en Singapur, y están presentando una oferta turística que en cronas de 40 a 45 minutos, en cualquiera la distancia que hay entre nuestras ciudades, y ahora con la incorporación del AVE a Granada, mucho más, para alguien que viene desde miles de kilómetros, poder conocer la oferta turística
en un mismo paquete de estas 4 ciudades, que creo que eso no tiene ahora mismo nada con qué compararlo, ¿no? Ese ha sido el inicio y, sin duda, luego tenemos colaboraciones Córdoba-Málaga con el asunto fundamentalmente de la digitalización y de la agroindustria, tenemos colaboraciones con Sevilla para establecer también proyectos que nos puedan mejorar las condiciones de acceso a un espacio de recursos como son los fondos europeos, donde la suma de nuestras ciudades y la aportación de nuestros proyectos. Y les cuento el último detalle y de manera como muy casual, ¿no? A la salida a hacer la foto y atender a los gráficos, el alcalde de Málaga y el de Sevilla han tenido la oportunidad de conocer al concesionario de este Palacio de Congreso, a quien tiene la responsabilidad de explotarlo y de sacarle provecho durante los próximos años. Y él entendía perfectamente que este Palacio de Congreso, igual que lo he dicho con la ciudad de Córdoba, tiene que jugar un papel en todo Andalucía, con lo cual la colaboración con FIBE o con el Palacio de Congresos de Málaga es fundamental. Primero, porque puede haber esa itinerancia en citas grandes que no tendrían cabida en una sola sede y que podemos compartir. Y luego porque esas cronas de distancia nos permiten trabajar de una manera colaborativa. Esa es la manera en la que la ciudad de Córdoba se ha incorporado a este método de trabajo y creo que el saldo ahora mismo es muy positivo y queda muchísimo trabajo por hacer. Alcalde de Sevilla, no sé si usted cree que este modelo, que efectivamente, como hablan, está dando sus primeros pasos, es un modelo al que puedan mirarse otras ciudades españolas, otras ciudades del mundo, y qué espera de la progresión en los próximos años de esta cooperación. Sí, yo creo que esto es innovación política pura y dura, ¿no? Ya era hora, por cierto, que también llegara la innovación a la forma de entender la gestión, ¿no?, de lo público en el ámbito estrictamente político, ¿no? Y yo creo que en este caso, pues los alcaldes que hemos iniciado esto, por lo menos ya vamos a quedar como alcaldes dialogantes y alcaldes y alcaldesas que tienen espíritu, en este caso, de colaboración y cooperación institucional en beneficio de sus ciudadanos, ¿no? Cuando lo explicábamos al principio, que había que explicarlo, como es evidente, porque hay quien veía aquí sombras extrañas y operaciones raras, ¿no? Era bastante más sencillo, ¿no? Primero hay que salir fuera. Para comprender ciertas cosas hay que salir un poquito fuera, que a uno le dé el aire y no permanecer cerrado en tu realidad, que generalmente es pura endogamia y no te permite avanzar, ¿no? Los lugares, los espacios en el mundo en donde se está desarrollando, en este caso, mayor capacidad de innovación, de atracción de talento, de generación de ideas y de desarrollo y generación de riqueza, que es al final el factor principal que tenemos que promover los responsables públicos para que nuestros ciudadanos tengan oportunidades, son aquellos en los que hay una masa crítica suficiente como para producir, como para desarrollar iniciativas y para ser, en este caso, atractivos a otros, ¿no? Andalucía, y bueno, probablemente por la deformación de responsabilidades anteriores en el ámbito de la ordenación del territorio y otro, Andalucía tiene un potencial enorme que debe aprovechar mejor desde el punto de vista, en primer lugar, de su diversidad. Su realidad territorial diferente es un activo, es un valor, y quizás nos faltaba mayor capacidad de complementariedad y de coordinación en estrategias, ¿no? ¿Cómo desarrollar esto, ¿no?, en una comunidad equivalente o superior a algunos territorios de la Unión Europea, algunos estados de la Unión Europea, y evidentemente con una componente política que a nadie se le escapa, suele ser el elemento más complicado a la hora de hacer cosas juntos, ¿no? El recelo o, en algún caso, diferencias de enfoque, ¿no? Bueno, pues nosotros lo que nos planteamos es que, con independencia de la lógica de que en el ámbito de lo local cada uno tenga que explotar al máximo las posibilidades de iniciativas y de atracción, en este caso de inversiones y de desarrollos propios, hay un espacio vacío que puede estar en qué podríamos conseguir para cada uno de los agentes que colaboran o que cooperan, si fuésemos capaces de desarrollar proyectos juntos, ¿no? Eso, en el ámbito de otros territorios no hay tantas experiencias, pero hay algunas experiencias de éxito. En el ámbito de otros territorios, en la Unión Europea y también en Estados Unidos, significa ciudades o territorios que deciden cooperar o desarrollar proyectos juntos en cuestiones concretas, en las que, digamos, suman. Esto es como cuando alguien monta una empresa y busca dos socios en los que cada uno aporta determinado tipo de elementos, ¿no? Uno aporta capital, otro aporta experiencia, uno aporta una cosa, otro otra, ¿no? En el caso de nuestras ciudades,
Esto arranca cuando la ciudad de Málaga y la ciudad de Sevilla vemos y analizamos que en Andalucía, desde el punto de vista de lo urbano, tenemos que ser capaces de lanzar un mensaje al exterior que diga que en el sur de Europa, hay un conjunto de ciudades en torno a una comunidad autónoma que es Andalucía, que tienen capacidad suficiente para ser un eje de innovación capaz de competir en el ámbito de España con Madrid y Barcelona. Primera cuestión, ¿no? Y en esa guerra, pues, llevaba sola Málaga luchando contra los elementos y tal, o Sevilla, por aquello de que es la capital de Andalucía, y entonces, bueno, pues tal, con más o con menos éxito, con más o con menos posibilidades, ¿no? Claro, cuando nuestros equipos, nosotros mismos, empezamos a ver, ¿cuáles son los elementos que podemos poner en común para ser más atractivos que individualmente? Pues resulta que encontramos muchos elementos positivos. Oye, ¿es un activo para nosotros que en esta definición de proyectos conjuntos colaboremos con nuestras universidades? Oye, pues claro que sí, efectivamente. Cada uno probablemente individualmente ya tiene esos ensayos de alianza con su universidad en proyectos en los que la ciudad se pueda ver beneficiada. Bueno, y si los cruzamos, bueno, pues resulta que descubrimos que la Universidad de Málaga y Sevilla ya trabajaban juntas en un proyecto Andalucía Tech. Oiga, pues podríamos hacer las dos ciudades de laboratorios urbanos, de ensayos, de diseño de esas iniciativas de investigación universitaria para fortalecer y ser atractivos a otros lugares, en donde esas universidades están buscando socios, que también nos generen atractivos, en este caso, a que esa investigación o esos desarrollos se pudieran desarrollar en nuestras ciudades. Por ahí empezó un poco esta historia. Pero luego resulta que también nos dimos cuenta que teníamos dos parques tecnológicos, ¿no?, que también cooperaban. Bueno, y que esos parques tecnológicos a su vez cooperaban con las universidades. Bueno, pues resulta que ya empezábamos a tener un pool de dos parques tecnológicos potentes a nivel de España, de dos universidades que trabajaban juntas. Bueno, oye, pues si las dos ciudades, los dos ayuntamientos empezamos a ser facilitadores también. Bueno, cuando hablamos de esto con los empresarios, vimos que, bueno, pues se frotaban las manos, de decir, oye, que vais a coordinar iniciativas o proyectos en donde podamos tener una sede en un lugar, otra sede en otra, un proyecto de desarrollo aquí y otro en otro lugar. Es decir, que ya no solo hay una lógica de competencia, que es legítima, faltaría más, sino además también, además de una lógica de alianzas. Yo esto lo veo fundamentalmente de cara al exterior, es decir, ¿dónde necesitamos ser más fuertes cuando salimos fuera? Le pongo un ejemplo. La Comisión Europea hace un stage cada año en Silicon Valley, lleva varios años haciéndolo, en el que de alguna forma intenta ver si las startups europeas se relacionan con startups norteamericanas en San Francisco, en Silicon Valley, y de alguna manera aprenden unas de otras o de alguna manera aceleramos o impulsamos el desarrollo de la innovación en Europa en esos ámbitos, ¿no? Bueno, pues hace creo un par de años, ¿no?, el alcalde de Málaga, la Comisión Europea pues le plantea el acompañarles a esa visita con startups y analizar esto, ¿no?, en una fase muy embrionaria, ¿no? Este año nos lo plantean a los dos, y en este caso me lo plantean a mí también. Nosotros no habíamos estado nunca en ese tipo de iniciativas y, bueno, pues planteamos el poder hacerlo juntos, ¿no? Finalmente el alcalde no pudo estar, nos mandó su presencia audiovisual que se recogió, pero la filosofía de trabajo ya era, oiga, vamos a ver qué hacen las startups de Málaga, las de Sevilla. La Comisión Europea quiere que nos involucremos. Bueno, pues esto nos permitió, junto con algunas otras, muy pocas ciudades europeas, estar allí presentes, intercambiar y ver qué se está moviendo allí, cómo funciona esto, ¿para qué? Pues para consolidar nuestros ecosistemas de innovación, que es uno de los objetivos estratégicos que tenemos que tener como ciudad, sin lugar a dudas, ¿no? Esto se consigue como consecuencia de un diálogo cooperativo, colaborativo, en la que empezamos a sumar a ciudades que cada una tiene su propio potencial y en las que, sin duda, imagínense cómo va a ser igual que vaya Málaga o Sevilla sola, o que vayamos 4 ciudades, que identifiquemos las startups de cada una de nuestras ciudades y diseñemos, digamos, un proceso de intercambio con startups norteamericanas. Mi objetivo el próximo año debería ser, y lo va a ser, identificar, en este caso, un equipo. En este caso no es tan importante que vayamos solo los alcaldes, ¿no? No, que cada alcalde lleve una misión con startups, en este caso de su entorno, para estar allí 3 días
y ser capaz de bucear, de hacer, digamos, una reflexión profunda de qué es lo que está sucediendo, cómo podemos sacar partido, etcétera. ¿Cómo se nos ve allí? Un segundo, porque además compartimos un instrumento que es el Open Future, que está ubicado en Sevilla, que está ubicado en Málaga y que está ubicado en Córdoba. Eso es lo que te permite poder trabajar de cara al futuro en un planteamiento lógico que sin ese trabajo de colaboración previo sería totalmente imposible. Imagina que desde fuera se nos ve como un punto gordo en el que da exactamente igual a la distancia, bueno, la distancia que está entre Sevilla y Córdoba es que no se ve ni en el punto, como podéis imaginar, y la de Málaga casi tampoco. Es decir, mire usted, que estamos hablando de un barrio de Córdoba a 22 kilómetros y que estamos hablando en este caso de ciudades que están, la más lejana a 250 y algo, la de Granada en el caso de Sevilla, ¿no? Mucho más cerca en su caso. ¿De qué estamos hablando? Es decir, no son distancias. Lo que tenemos son a veces obstáculos o reservas mentales, ¿no? Yo estoy con el alcalde de Málaga, rompo una lanza, en que esta colaboración o esta alianza en los próximos años debe desembocar en otras cosas, ¿no? Sí. Yo en esta primera fase me he concentrado más en que reforcemos nuestra cooperación para tener capacidad de competir en el exterior, para atraer y ser la referencia, insisto, después de Madrid y Barcelona, una referencia para Europa y una referencia en el sur, ¿no? También para África y para lo que pueda ser, digamos, nuestra conexión americana, ¿no? En el futuro, pues voy a estar de acuerdo con él. En el futuro tenemos que cooperar más también para resolver viejos problemas pendientes, en este caso del papel de las ciudades y la interrelación con las regiones y con los estados, ¿no? Debate que es un debate europeo y que en estos momentos está maduro suficientemente, ¿no? El acceso directo a fondos europeos, la capacidad para prestar servicios que en otros momentos se negaron directamente desde lo local. Bueno, yo creo que debemos ya afrontar una etapa en la que dejemos de ser quizá un pariente pobre o digamos una administración tutelada para pasar a ser probablemente una administración mucho más protagonista de las cuestiones, ¿no? Entonces, rompo esa lanza porque Paco siempre luego le echamos la bronca porque empieza con su descentralización y bueno, y Paco tiene 19 años va a hacer de experiencia y por tanto hay elementos en los cuales claramente el tiempo le ha dado la razón respecto a determinados elementos, ¿no? Y como si no lo digo yo, pues va a parecer en este caso que no es creíble que él vea que es así, ¿no? Y yo creo que he sido consejero del gobierno andaluz, ¿no? Hay cuestiones en las que se puede avanzar claramente y creo que beneficiarían también bastante el servicio que se presta a los ciudadanos. Animado por lo que acabo de oír, me atrevo a añadir un argumento más, que es que en Europa existe la llamada Carta de Autonomía Local, Carta Europea de Autonomía Local, que el Consejo de Europa elaboró y aprobó, ¿no? Y España firmó en los años 80, pero no la hemos aplicado. Y hay un principio en esa carta que se llama el principio de subsidiariedad, que dice textualmente, lo que pueden hacer los ayuntamientos, háganlo los ayuntamientos, háganse a ese nivel, cerca de la gente. Son más cercanos, más fácil de que la participación, hemos hablado de ello, sea eficaz, la transparencia ahí tiene mucho más sentido, la gente nos entiende mejor, entiende nuestras cuentas, comparte más las cosas. Es más, espera que le demos respuesta a una serie de cuestiones porque yo entendería que ahí es donde debe estar la respuesta. Y lo que hágase ahí, no a nivel regional. Y lo que puede hacer la región, hágase por la región y no a nivel estatal. O sea, llenar de abajo arriba, ¿no? Y eso es lo que nos ha hecho. En España hemos hecho una gran descentralización desde nivel central a nivel regional y no hemos quedado ahí. Las autonomías no han reflexionado sobre ese tema. Yo empecé con ilusión en aquel momento, ya estoy un poco decepcionado, aunque las palabras de Juan, que además ha sido consejero, me anima a recuperar la ilusión, pero ya no estoy en la fe, no estoy en la afán, porque creo muy poco en esas cuestiones. Porque tenía que haber sido la FEN, cuando se creó en el año 83, tenía que haber sido un factor esencial de que en España se hubieran planteado las cosas de esa manera. Tiene que haber habido un gran pacto de Estado, equivalente al pacto constitucional y al pacto de la Moncloa, etc. Se ha dicho, ¿qué modelo de país queremos? Vamos a ir en esta dirección. Entonces, las autonomías, cada vez que reciban las competencias, tienen que analizar. Es más, se podría haber visto claramente por modelo europeo. Hoy, ¿qué ocurre? Somos los más débiles de Europa. Cuando hablamos de competir, y queremos competir en el tema turístico, en el tema de innovación, estamos en inferioridad de condiciones. En el año 2002, el estudio que había ha cambiado muy poco, del Consejo de Europa, del Congreso de Poderes Locales y Regionales del Consejo de Europa, estuve ahí representando a los municipios españoles por la FEN, daba 1.000 euros por habitante y año de presupuesto de los municipios españoles, solamente había 1.600 en los del norte de País Vasco y Navarra, por razones obvias que conocéis, de los conciertos respectivos, pero el resto de Europa, donde había nivel regional, estaba en 3.000 o 4.000 euros, 3 o 4 veces, Alemania, Francia, Italia, y en el norte de Europa, que no tiene nivel regional,
para bien o para mal, no entro en calificar los temas, países escandinavos estaban en 10 y 11 veces. Bueno, la capacidad de respuesta de una ciudad como Copenhague o Estocolmo o Göteborg, etcétera, es infinitamente mayor que la nuestra. Tiene unos instrumentos poderosísimos. Para los ODS pueden hacer maravillas, ya lo han hecho. O sea, están mucho más cerca de conseguir los ODS ya que en el año 2030 nosotros, no sé si me explico. O sea, tienen una capacidad de acción enorme, fabulosa. Yo siento una gran envidia de esas ciudades, ¿no? Pero bueno, uno sueña que eso algún día sea realidad. Lo hemos podido hacer, lo hemos desaprovechado, pero aún estamos a tiempo, ¿eh? Ya hemos conseguido un partidario más, iremos sumando. No, bueno, yo creo pues que en esa suma nos vamos a ver todos. Y cuando además te colocas la chaqueta por un tiempo, porque no hay que perder de vista que nosotros estamos aquí de manera temporal y que somos los gestores provisionales de las ciudades, asume sin duda que se ha discutido mucho sobre la financiación, se ha discutido mucho sobre las competencias, pero nadie establece cuál es el nivel de responsabilidad que asumimos cualquiera de nosotros, que es mucho y además te lo recuerdan a diario tus vecinos y tus vecinas. Y nos ha tocado vivir un momento donde el nivel de exigencia con respecto a nuestras administraciones ha sido el más alto y además hemos cumplido, y la capacidad y la confianza para que esa responsabilidad y esa exigencia se resuelva pues, gestionando y de manera mucho más autónoma algunos servicios, pues bueno, pero fruto también del recorrido que hemos hecho como país, que es nuestra estructura en el reparto de las instituciones y cómo asumimos. Pero creo que a día de hoy estamos en condiciones de poder dar un paso más para asumir más competencias y para asumir más responsabilidades. Bueno, pues se lo creamos, no hemos agotado el tiempo que teníamos para esta parte de la jornada. Se han tratado muchísimos temas, se ha hablado de competencias, se ha hablado de diálogo, de cooperación, de innovación política, de innovación tecnológica, también de urbanismo, de turismo. Quiero agradecerle de verdad a los alcaldes, al alcalde de Málaga, al alcalde de Sevilla, por supuesto a la alcaldesa de Córdoba, que nos hayan acompañado. Seguro que muchos de los temas que se han tratado hoy se van a seguir profundizando el resto de la mañana. Muchísimas gracias y le pido un aplauso para los alcaldes. Gracias. Bueno. Gracias.